Amigas y amigos, muy buenas noches. Esto es Versus de Mayavisión para usted. Hoy nos ocupan tres temas. El primero, el debate por el poder en el PRI. ¿Candidatos de quién? El segundo, taxistas fuera de control o a control remoto. El tercero, la Idelena Sansores y Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Candidatos incómodos o colaboradores con el poder? Para debatir estos temas, nos acompañan en el panel la licenciada Sara Escalante Flores. Bienvenida, licenciada. Buenas noches y muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, gracias por asistir. El maestro Ricardo Pot Montero. Bienvenido, maestro. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por asistir, maestro. El ciudadano Abraham Bagdadi Estrella, analista político. Bienvenido, Abraham. Gracias, Germán, por la invitación. Al contrario, Abraham, gracias por asistir. Y Manuel Ramos Herrera, analista político igualmente. Manuel. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Empezamos con el debate. El debate por el poder en el PRI. ¿Candidatos de quién, Manuel? ¿Sabes los nombres? Por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, por ejemplo, la exesposa del exgobernador Antonio González Curi, en fin, toda la playa de priistas que ahora están. ¿A quién se debe cada uno, a qué grupo? Bueno, es obvio que antes que nada no hay un control total por parte del primer priista del Estado. Vamos, eso está claro, ¿no? Aparte que en el PRI es raro que exista una hegemonía tal que aplaste a todos los grupos. Cuando eso ocurre van al desastre, ¿no? Generalmente ellos saben repartir, eso lo tienen muy ensayadito. Pero sí se veía más libertad de movimiento, como dicen, antaño, en los dos últimos sexenios. Se ha visto más libertad de movimiento por parte del gobernador que ahora. Anuncio de lo que viene, nuevamente la idea del gran elector, el presidente, en fin, puede ser, pero sí es claro de que con todo y que dentro del PRI los elementos claves que se ven, presidencia, secretario general, están identificados con el orteguismo, con Fernando Ortega. Es claro que en medio de eso hay poderes que se pueden equiparar y hacer cambiar ciertos sentidos de nominaciones. En el caso de Alejandro Moreno, bueno, yo nunca he entendido ni siquiera su primera candidatura, ¿no? Pero ese es el México que tenemos y modo, no la puedo entender, así de simple, ¿no? Más que por su relación con el poder, pero fuera de eso no encuentro otra razón, ¿no? ¿Alguna señal de los grupos que le pueda servir a la ciudadanía para entender un poco más este debate de poder en el PRI? Mira, creo que es difícil ver con claridad, con un poquito de coherencia todo este nuevo lodazal político en el que nos encontramos, que es repetitivo, ¿no? Cada temporada de elecciones vemos este manoseo, este juego, estos nombres que empiezan a surgir y los que ya están en la platea, ¿no? Entonces, creo que los candidatos, estas personas que están surgiendo en el escenario, pues son gente que está acostumbrada a este juego político. Son gente que está abanderada por grupos de poder, que sabe posicionar sus cartas para lograr aparecer en las famosas listas. Entonces, es lamentable que nuevamente nos encontremos con este tipo de politiquería que ya los ciudadanos estamos hartos de ella. Entonces, hablar, darle una imagen, un contexto, una textura a este escenario, es muy difícil deslindarse de personajes, de grupos, de tendencias, de intereses, y creo que los ciudadanos debemos de estar muy alertas, muy atentos. Tenemos que tomar algún tipo de posición, porque los nombres que aparecen no nos aportan absolutamente nada. Han hecho sus recorridos, han caminado en la política, unos más y otros menos, pero lamentablemente
Yo creo que el ciudadano consciente de sus derechos y de sus obligaciones difícilmente levantaría la mano por algunos de estos personajes. Y es lamentable que sigamos viviendo en medio de este tipo de política. ¿Habrán mismos grupos, diferentes Bueno, mira, actores? es que yo no concibo la política sin grupos. O sea, la política sin grupos es como una masa amorfa, ¿verdad? Que se mueve para todos lados, ¿verdad? Y que finalmente, pues, quién sabe qué mecanismo tendría que utilizar para decidir. La política aquí y en todo el mundo se decide mediante grupos, pero además es un asunto sociológico. La sociedad misma se reúne con sus afines, mediante sus afines. Psicológicamente es algo normal y natural. A la gente no le gusta escuchar opiniones contrarias a las suyas propias. Entonces se reúne con gente que piense más o menos igual o similar a ellos. Pero los políticos les pedimos que piensen por la gente, no que piensen para sí No, mismos. la gente debe pensar Ese por es el sí problema de los misma. grupos políticos. La gente no le debe Piensa pensar para a los sí políticos que mismos. piensen por ellos. Los ciudadanos tienen que aprender a pensar por sí mismos. Por eso no estoy en contra ¿Qué de los es lo que grupos tienen políticos, que hacer? ¿eh? Estoy A en ver. contra de los intereses No, de por esos eso, grupos pero la políticos. política es eso, la política son intereses, es el juego del poder, no se entiende de otra manera. Es que término tan triste, porque debería de ser la política la búsqueda del bien común y de los intereses de la tú gente. estás hablando de la ética. Está separada la política de la ética. Pero es una cosa distinta la política. La política es la búsqueda del poder. Tú buscas el poder. De acuerdo. ¿Que lo tienes que buscar con ética? Sí. Eso es lo que se Pero cuestiona. esa es otra cosa y es una discusión distinta. Estamos hablando de los grupos políticos. Puede haber grupos políticos éticos y también se reúnen por grupos y también buscan el poder por grupos. Y puede haber políticos sin ética y también se van a reunir por grupos y también van a buscar el poder por grupos. Por eso, Es decir, mencióname en el PRI un grupo de político con ética. Mencióname bueno, uno. pues eso es cuestión Pues de entonces, conceptos. Yo no te si eso es podría lo que decir porque estamos nunca he sido buscando, priista, Bagdadi. pero yo te puedo decir una cosa. Dentro del PRI, ¿qué creo yo que fue una decisión correcta dentro del PRI? Y algunos van a decir, no es cierto. Bueno, es una cuestión de conceptos. A mí me parece que la esposa de González Curi, ¿sí?, es una señora con ética. ¿Y por qué la pusieron en la lista? Bueno, no lo sé. Yo Hay mu- no tuve la decisión. Por eso, si pero eso es yo lo te que voy a decir, cuestionamos. pero es una señora cuando estuvo en el DIF, hizo un buen trabajo. Y es una señora que es una dama. Yo no tengo nada que decir en su contra. Que su esposo es González Curi. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de la persona, del ciudadano. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra de esa señora. No la conocí mucho, pero lo poco que pude conocer de ella, puedo decir con toda certeza que es una dama. Mira. Y además este país necesita mujeres. Bueno, yo difiero, yo no quiero buenas personas en el Congreso Nacional. Yo quiero gente con capacidad para debatir y para velar por los intereses del pueblo. Bueno, No pero quiero es que ahí buenas tenemos personas, un problema. ¿eh? Es No que ahí quiero tenemos buenas un personas. problema, porque entonces Pero bueno, tenemos que ya me voy a hacer, callar. tenemos que hacer Pues es una debate, es relación, debate. De tenemos acuerdo. que hacer una relación, ¿verdad? Que traigan estudio socioeconómico, estudio sociopolítico, para que reúnan todas las condiciones que nosotros queremos. El ser humano no es perfecto, el Exactamente. político no es perfecto, el que no tiene un defecto tendrá otro, algunos nos gustarán, otros no, pero por ellos son por los que tenemos que decidir. ¿No nos gusta? Pues no votemos por ellos. ¿Que no nos gusta Alejandro Moreno Cárdenas? Pues no votemos por ellos. ¿Que no me gusta Laida Sansores? Pues no voten por ella. Se resuelve el problema. Esa es la responsabilidad del ciudadano. La responsabilidad a la hora de emitir su voto. No me gusta. No taches por ella. Pero va a llegar porque pero por no los me votos de su gusta. partido, porque el problema son las listas plurinominales, que llega gente nefasta, lista pluri. que llega gente nefasta, que están enlistados ¿Y y eso van a qué? llegar por votos, No es cierto. no porque la gente los elija. Eso es A los falso. plurinominales Esa es una no dis- los elegimos Esa es una discusión nosotros. falsa, Sarita. Es una falsa discusión. Explícamelo, Te lo Bagdadi, explico. ¿quién los elige? Te lo explico. Te lo explico, pero además hay una cosa, Germán. Creo que esto es muy importante para que los ciudadanos sepan con precisión y con exactitud de qué se trata el tema de los plurinominales. Afortunadamente ahorita yo no soy pluri, aunque ese ha sido mi Te destino, hubiera pero no soy gustado, pluri. te hubiera Mira, gustado, reconócelo. Claro, desde luego Ok. que sí, claro. Bueno, a ver, Pero venga. mira,
y lo hago lo voy a intentar hacer en 2 minutos. Adelante. Cuando los plurinominales se instauraron en México, se copiaron de Inglaterra, de Alemania, donde ya existían los plurinominales, que es la representación proporcional, para representar a grupos significativos de la sociedad. En México lo instauró López Portillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la izquierda estaba fuera de los escenarios del poder, y entonces teníamos guerrillas, teníamos grupos subversivos, había que darles acceso a esos grupos, y la primera vez que el Partido Comunista tuvo registro en México en 1979, tuvo 1 millón de votos en el país. 1 millón de votos tuvo el Partido Comunista en 1979. ¿Qué quiere decir? Que era un grupo que necesitaba tener acceso a los escenarios del poder. Ok, punto número 1. Eso se hizo en ese entonces. Hoy en día, compañeros, Sarita, ¿qué representan los pluris? Dicen, representan a las minorías. Error. Hoy en día, ¿con cuánto gana un diputado de mayoría relativa? En cualquier distrito que quieras, ponle un porcentaje. ¿Con el 30, el 40? Del 60. ¿El 45? Del 60. ¿Cómo? Es el 30, pero del 60. No por eso. Ajá, Pongámosle un el número. 30 del 60. El que tiene más votos. ¿Te parece bien el 40%? El que más votos tiene. No es mayoría absoluta. No. Ajá. Quiere decir que el 60% de los ciudadanos que sí votaron Está siendo ignorado. no tienen representación en el Congreso. ¿De acuerdo? Ajá. Si no hubiera diputados de representación proporcional, tuvieras un Congreso constituido única y exclusivamente por aquellos que fueron electos por las minorías, y el 60% que no votó por ellos no tuviera ni una voz en el Congreso. Yo estoy, mira, Bagdad, yo no estoy hablando del sistema, estoy hablando de las personas, esas personas que colocas en las listas. De cada partido. Claro, pero ese es efectivamente, tema. que los ciudadanos, por la lógica de la elección, nos tenemos que chutar a los que a ustedes se les da la gana de poner en las listas. No podemos separar. Por supuesto, porque a final de cuentas los porcentajes van a favorecer a determinados, a estos o a los otros, pero son listas que no son avaladas necesariamente por la sociedad, sino son avaladas por los intereses de los propios partidos. Mira, Entonces, la política es consecuencia de la sociedad que tenemos. Así es. Definitivo, Punto. pero de que la tenemos que seguir cuestionando, señalando y reventándoles las veces que podamos, porque nos cuestan demasiado caros para seguirlos sosteniendo en las condiciones en que los hemos sostenido, porque nos han servido para nada, desgraciadamente. Pero yo estoy en desacuerdo de eso, Sarita. ¿Para qué señalas y por qué no participan? Mira, ¿por qué crees que no participamos los ciudadanos críticos? Porque no les convenimos, a ver, por partidos supuesto. políticos, los que estamos inmersos en los partidos. Dices, hay que abrir el partido a los ciudadanos. Muy bien, abramos el partido a los ciudadanos. Dices, hay un doctor aquí prestigiado, con ética, que puede ser un buen candidato. Lo vas a ver. Oiga, doctor, mire, usted puede representar. Muy bien, sí. ¿Y cuánto me van a dar? ¿Y con cuánto cuento? ¿Sí? Y tengo posibilidades de ganar. O sea, quieren todo cocinadito, ya hechecito. Porque así han hecho la Dinero, política bueno, ustedes. entonces Los es un asunto partidos que así tiene han que- hecho bueno, ese pero tipo es un de asunto que no tiene que ver política. solo con los partidos, también con los ciudadanos. Por Es una supuesto, actitud ciudadana. por supuesto que han contribuido Reencauzando perfectamente. este debate, y pregunta al maestro, Ricardo, dice el tema, el debate por el poder. ¿En realidad existe dentro del PRI un debate por el poder? No, mira, definitivamente no creo que exista un debate por el poder. Desgraciadamente la política mexicana es de manera vertical, que obedece únicamente a los intereses políticos de grupos del poder. Nada más, no hay vuelta de hoja. Ahora, las posiciones plurinominales que comentaban aquí los compañeros no son malas. El problema ha sido que se ha perdido esa ética del ser humano en servir a la ciudadanía. Ahí está lo fundamental. Han perdido esa ética y entonces se han vuelto mercenarios de estas posiciones que les otorga la ley, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque
México seguirá siendo así hasta el momento en que nosotros querramos. El día que nosotros digamos hasta aquí, que el poder lo tenemos el día de la elección, Así es. creo que las cosas podrán cambiar. Sí es muy preocupante esta nueva generación de jóvenes que andan en búsqueda de esas oportunidades que les permitan participar en la política mexicana y que hoy en día estos jóvenes ya no son los que éramos nosotros hace 30, 40 años. Los jóvenes hoy son más participativos de la política. Pero mientras sigue existiendo los intereses de grupo, la política mexicana no podrá avanzar, porque seguirán siendo pisoteados por esos grupos que obedecen a sus intereses personales y a los intereses económicos de cada partido. La preocupación ahorita por el partido, yo creo que esas posturas tanto de Alejandro como de la señora Elvia, que en lo personal merecen todo mi respeto, la señora hizo un gran trabajo cuando fue, pero los momentos políticos que estamos viviendo ahorita son diferentes. Creo que la preocupación más grande ahorita es que logre la presidencia de la República el candidato del partido, del PRI, ¿no? Y en base a eso, desde el comité ejecutivo, ellos empiezan a mover sus fichas que de una u otra manera les puedan representar una seguridad en el proceso electoral que se avecina. Entonces, ante la ausencia de este debate dentro de ese partido, que es el PRI, tiene que haber por fuerza una consolidación de los grupos de poder. De hecho, el debate en el PRI fue ahogado de un manotazo. O sea, Manlio Beltrones decía, claro, y algo sumamente lógico, así debería ser, primero el proyecto. O sea, porque hasta la fecha, el único proyecto que conocemos es, vamos a sacar Pemex a la venta, o sea, como el eufemismo, como quieras mencionarlo, ¿no? Pero nada más. Y se nos ha invitado además, se les invitó a los priistas a olvidarse de las ideologías que les impiden avanzar. O sea, el viejo discurso de que traicionen sus propios, o sea, siempre hay intereses de grupo. No sé, eso no se puede separar. El problema estriba en la visión del grupo. Hasta dónde llega. Cuando se tiene una visión de Estado para transformar hacia un proyecto, ok. Yo creo que el último que tuvo esa visión en el PRI fue Salinas, y fue desastrosa además esa visión. Fue que, vamos, irse por completo, abandonar todas las raíces históricas de lo que fue el PRI. Y es lo que estamos viviendo ahora. El país entró a una corriente de derecha que tiene el país como está actualmente. Pero además, hasta el momento, yo no he escuchado proyectos verdaderamente. Hasta ahorita, el único planteamiento, proyecto permanente que se ha oído es el de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay una idea, hay un proyecto, hay un planteamiento económico, hay una estructura pensada inclusive de gabinete. Yo no he oído nada más que, no sé si recuerdan a Winnie Pooh, hay una canción del tigre, el tigre de resorte, que dice que lo fabuloso que tienen los tigres es lo fabuloso que son. Lo famoso que tiene Peña Nieto es lo famoso que es. No tiene discurso. Sus logros de gobierno son pobres, así vistos fríamente y objetivamente. Entonces uno no entiende. Pero eso a lo mejor, Manuel, hablando del PRI, pero si hacemos un repaso general de todos los partidos, nos encontramos con este mismo escenario, con esta falta de proyecto, esta falta de propuesta. A mí lo que me preocupa ahorita, al margen del debate interno, que va a ser a este estilo que estamos viendo, porque no solamente se está manejando así en el PRI, sino están así en el PAN, ahí están los nombrecitos que están saliendo igual en el PRD y en el, ¿cómo se llama? El grupo de ustedes, ¿no? Que están en la alianza esta. Al margen del debate interno, decía el maestro ahorita, los ciudadanos, esto como que ya nos suena a mito o a eslogan también de autoprotección para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo triste de toda esta historia es que seguimos siendo rehenes de una clase política que se ha impuesto a los intereses del pueblo. ¿A qué me refiero? Porque vamos a hablar 10 años para aquí. Ha habido una movilización ciudadana a través de los medios electrónicos para bajar el número de diputados,
para bajarles los sueldos, las canonjías de que gozan en los congresos federales y en los congresos estatales. Y hubo un bombardeo, ustedes lo han escuchado, ha habido varias figuras de los medios de comunicación que se han empeñado en estas propuestas ciudadanas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está esperando el político, ese político rastrero que nos controla en México? Que pase lo que ha pasado en los países árabes, en lo que a través de la violencia están esperando. No tiene la culpa el Congreso, por eso, permíteme, el detalle es que el Congreso decide y determina. ¿Y cuándo vamos a escuchar a un diputado, a un senador que haga ese tipo de propuestas que hacemos los ciudadanos? ¿Por qué no bajan el número de senadores? ¿Por qué no bajan el número de diputados? ¿Por qué no se bajan los salarios? Ellos están controlando. A ver, ¿en qué momento ¿en qué momento tiene intervención real el ciudadano en las decisiones que toman en los congresos? Cuando calla y lo acepta. No. Ese es el problema, ¿de qué manera? No podemos desajenarnos de la responsabilidad, Manuel, de nuestra clase política. El volumen de ciudadanos que se manifestaron a favor de la modificación de ciertas estructuras, de reformas políticas a través de los medios electrónicos, te estoy diciendo, es un volumen importantísimo. Fueron firmas, fueron nombres las que aparecieron en esas listas. No estamos callados, nos estamos manifestando. Ni el 95% de la población, el 95% de la población desconoce por completo si el país necesita o no reformas. A ver, le interesa. Entonces estamos muertos, Manuel. Con esta educación que tenemos, con esa inconsciencia que tenemos, con ese rezago histórico que tenemos, estamos aterrorizados. Vamos a suponer que en México somos gente consciente, que estamos en pie de lucha y que estamos muy al tanto de todo esto. ¿Cuál es la manera de manifestarse? ¿Cuál es la manera de que te escuche un diputado que tiene el control en el Congreso? ¿De qué manera? Dime tú. ¿De qué manera podríamos mover la estructura que se maneja allá? La única vía que queda en México hoy en día es imponer tu grito, tu demanda. ¿A través de nada qué? más. ¿Por qué? Porque las instituciones ya no responden a las necesidades sociales. Pero esto no es nuevo, esto no empezó hace 12 años. Por eso, tú hablas de movilizaciones sociales. Ustedes se están radicalizando demasiado. O sea, los resultados hablan. El radicalismo no resuelve nada en ninguna parte. La tibieza tampoco. Ahí seguimos igual. Tú te pones el ejemplo de Medio Oriente. ¿Qué resolvieron los egipcios al quitar a Mubarak? ¿Qué resolvieron Tal vez nada, los egipcios? pero salieron y se opusieron. Está bien. ¿Okay? Muertos, heridos, un país lastimado. Fíjate que ¿qué resolvieron? Oye, ¿preferido que siguiera? No, yo lo que hubiera preferido. Ahora, Abraham. A ver, pero ya no aguantaba más. Las condiciones ya no las toleraban. Del método. Ajá, ¿cuál es el método que funciona en México, Bagdadi? El voto. Ay, por Dios santo, vamos a seguir teniendo los mismos parásitos ahí. Te hago una pregunta simple. ¿Quiénes condujeron al país a la situación en la que se encuentra hoy en día? ¿Quiénes? ¿Los partidos políticos? Por supuesto. ¿O los ciudadanos que votaron por Fox? Por supuesto, y los que votaron antes, por Salinas, tuvo Fox en el 2000? Por De la Madrid. ¿Cuántos votos tuvo Fox en el 2000? Mira, Bagdadi, el punto es que no nos sacas del atolladero. Yo estoy pues sí. Pero la culpa... lo que pasa es que adoptar el papel ciudadano es muy fácil. Sí, yo creo que acaba de decir es echarle la culpa a los demás y decir, yo no tengo ninguna culpa, ¿verdad? No, es un problema compartido. La palabra es un problema compartido. La palabra clave la acaba de pronunciar Sarita, la resignación de la sociedad. Así es. Eso no debe existir. Yo quiero ver qué va a pasar. Esa es la base fundamental en la que los políticos están tomando las decisiones que llevan al país cada vez más abajo. La resignación de la gente a ser mandada, la costumbre de la gente a ser mandada. Pero a final de cuentas, así es. Yo lo que hablo es que no tenemos poder de penetración en el Congreso. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer lo que tú estás criticando, salir y movilizarnos. Eso necesitamos. Y caemos en el riesgo de la violencia, de los disturbios. ¿El movimiento zapatista de Chiapas logró algo? Por eso, entonces dime tú cuál es la posición ciudadana. Te la estoy diciendo. Es la conciencia al ir a votar. Yo quiero saber qué va a pasar. Es muy simple.
Dios espérate, mío. espérate a ver qué va a pasar el 1 de julio, el 2 de julio, el día que va a ser la elección. ¿Por qué me Espérate voy a a ver qué va a esperar el 1 de pasar. julio? Quiero escuchar antes algún candidato que me diga, yo voy a proponer en el Congreso reducir el número de diputados, yo voy a proponer en el Pero, ¿y si Congreso yo no la estoy de reducción de acuerdo? los ¿Tú crees que salarios. los Vamos ciudadanos a en suponer- Es que ese no es el México... problema. Por Sara. eso- ¿Crees que- Es que vamos. Hay una lista como de 50 pero propuestas, ¿de dónde Manuel. sacas que ese problema? ¿Cree que ¿Por los qué ciu- no reduce primero los salarios de los funcionarios públicos? Lo Por mencioné ejemplo, en segundo lugar, pero bueno, lo podemos por poner ejemplo. en primero. El problema no es el Congreso, ¿eh? No No, solamente, Sarita, Manuel, ¿sabes cuánto Congreso. dinero se no lleva solamente el Televisa? salario de los funcionarios, nos tenemos que ver el salario de los diputaditos y de los no, senadorcillos. no, y de todos. Un regidor en el Por Estado de eso México hablo. gana más que un diputado. Por acá. eso digo, somos rehenes del grupo, de los grupos políticos en el poder, somos rehenes. Por eso estoy preguntando. Somos ¿de qué rehenes de manera los medios logro de golpear esta estructura? comunicación. Ajá, ¿Sabes ahí está, cuánto se ya les lleva? echaron la Nada más, culpa. ¿no? A ver, No, pero si cada quien ¿sabes saca su cuántos- tajada en México ¿Sabes y cuánto le se suena lleva muy- les queda muy Televisa? cómodo. ¿Sabes cuánto se lleva Televisa de dinero público? Por eso, Bagdadi, ¿Sabes cuánto se haz lleva tú la Televisión primera Azteca propuesta, de dinero Que público? tu partido haga la primera ¿Alguna propuesta, vez, que golpee el sistema. ya lo hemos hecho? ¿Alguna vez te has puesto a sacar cuentas? ¿Cuánto representa el dinero que tú, y no quiere decir que yo esté de acuerdo, que yo no esté de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero hay que medir las cosas en su justa dimensión. ¿Te has puesto a sacar cuentas cuánto representaría el ahorro nacional de la reducción de salarios de diputados y senadores? Claro cuánto que lo re- cuánto sacado. es? No, ¿Cuánto? no, no, Ok. inimaginable. ¿Cuánto? Dame una cantidad. Por eso, si estamos hablando de que nuestros... ¿Lo has comparado con lo que se lleva Televisa y Televisión Azteca de dinero público? Por eso, han sido parte del sistema en el poder, Bagdadi. Nada en este país sucede Claro, no, porque no. es de casualidad, todo tiene una Todo causa, está ¿no? claro. Y más en la bien cuestión pensado. política. Y yo creo que también los políticos han envilecido mucho esto, ¿no? Claro. Hoy en día, ustedes lo vivirán, ¿no? Te acercas a alguien para ofertarle una posición y lo primero que te dicen, ¿de a cómo? Así es. ¿Cuánto? Yo sí difiero un poquito que el Congreso, por supuesto que el número de diputados son demasiados. Ustedes dicen que no, pero este país... No que no sean demasiados. Ojo, que no es el problema específico. Bueno, es parte Bueno, pero hay del muchas, problema. debe ser hay parte muchas, pero, central. pero, Por eso podríamos pero empezar. sí, pero Vamos, ok, ese es el punto. Pero sí tiene mucho que ver con los problemas que le están pasando a este país. ¿Cómo de que no? Con este último comentario voy a tener que retirar el tema. Vamos a un breve corte comercial. Volvemos en unos instantes. No nos cambie. Amigas y amigos, perdón, estamos de regreso. Segundo tema, taxistas fuera de control o a control remoto. ¿Cómo ves esto, Abraham? Bueno, mira, lo que pasa es que en Campeche todo el sistema de transporte pues es caótico. No solo el tema de los taxistas, el tema del transporte público de pasajeros, que tiene que ver con los autobuses urbanos, mal planeado, vehículos en pésimas condiciones, choferes con nula capacitación. Y el tema de los taxistas, pues es un problema que data desde hace muchísimos años, ¿sí? En donde el único lugar del mundo donde veo que tiene cierta comparación es con Hungría, por ejemplo, en donde los taxistas están organizados igual por mafias. Entonces es una mafia, ¿sí?, que se agrupa, golpea, usa la violencia, cierra calles, hacen un desastre cuando quieren. ¿Y quién les dice algo? ¿Sí? Nadie. Los han dejado crecer. Y esto sucedió porque el PRI los ha utilizado desde siempre, ¿sí?, para que les hagan sus movilizaciones, los utiliza, ¿sí?, como golpeadores en las elecciones, los utiliza para intimidar gente, los utilizan para que les acarreen Campeche, ciudadanos sin Bagdadi. Campeche. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues ahí está el resultado, ¿verdad? Pues el resultado es un monstruo incontrolable. Pero además hay un problema. De hecho, cuando vino lo de las abejitas, en la administración de Antonio González Curi, se metieron
o sea, y voy a ser muy conservador, más de 350 carros sin placa. Había, bueno, de hecho las deben tener guardadas por ahí fotos de las decenas y decenas de taxis que aparecían de la noche a la mañana sin placas. Todo esto para crear la ilusión de que no había necesidad de. Y ustedes deben recordar todo lo ríspido que estuvo este asunto, que inclusive se llegó a acusar de que se estaba buscando dividir a la sociedad. Por Dios, cuando uno demanda algo, que te acusen de esto es un absurdo, pero bueno, es otra historia. Pero esto creó una situación de tal magnitud que ahí están los resultados hoy en día. Yo estoy seguro que si se hace una auditoría a fondo de cómo se dieron las placas y se compara con los documentos que tienen que sacarse, son concesiones, no casa. O sea, estoy absolutamente seguro que hay por lo menos, llegó a haber 200, 300 placas ilegales. O sea, que se dieron así. Sí, yo le doy otra lectura, ¿no?, al problema de los taxistas. Si son manejados a control remoto, yo creo que sí. Aquí hay un antecedente. El señor José Luis Arjona Jiménez, el que ahorita se ostenta como el líder, que todavía no ha sido confirmado por la Junta Local de Conciliación, obedece todo esto que ha hecho a los intereses personales en la búsqueda de la candidatura por Champotón del hijo. Hay atrás de todo esto una situación de interés personal y que ha arrastrado, la palabra arrastrar, a los compañeros taxistas en búsqueda de la negociación que a ellos, hablo de José Luis Arjona, le permita presionar de una u otra manera al gobierno para que el hijo pueda ser un probable precandidato o es candidato a la presidencia de Champotón. Les digo esto porque en el 2009 su hijo fue candidato a diputado local por el 15º por Champotón, perdió, aún con las encuestas que había en aquel entonces, que estaba muy alto el muchacho. José Luis es muy hábil, José Luis Arjona es sumamente hábil. Lo preocupante de esto es que en la búsqueda de esto a los taxistas movido y ha vuelto a una sociedad rehén de algo que él busca para fines personales. ¿Y entonces el otro grupo son los buenos? No, yo no me refiero a que sean los buenos o los malos, ¿sí? Porque pues nadie puede decir quiénes son buenos o quiénes son malos. Porque no tenemos elementos para decir, el señor anterior cometió esta serie de irregularidades, este no lo está cometiendo. Lo que yo estoy hablando son de cosas que me constan. No, pero el punto es este, pareciera que el otro grupo, pareciera que esto solamente se está dando por un problema ajeno al mismo frente. Y yo eso no creo que sea así. No creo. ¿Por qué? Es que el problema en el frente, como decía Bagdadi, ya es añejo. El detalle es que se sigue utilizando como medio de presión para obtener ciertos privilegios, claro, y ciertas canonjías. Cuando estuvo beberaje, antes de beberaje, etcétera, etcétera. Aquí, obviamente, volvemos a caer en ese entramado al que está acostumbrado, a que se nos ha mal acostumbrado, a ver las cosas ilegales, inmorales, como algo de que, pues ni modos, ¿no? Pues son los taxistas y dependemos de ellos para lo que sea. El punto aquí es que hay una total falta de autoridad y que la autoridad se sigue echando para atrás ante un grupo de gentes que bien o mal están persiguiendo intereses personales, intereses de grupo, pero el problema es la autoridad que no ha tenido los suficientes pantalones para enfrentar esta situación. Escuchamos en este sexenio cuando empieza la creación del famoso Instituto del Transporte en el Estado, que para qué nos ha servido y cómo nos cuesta. Entonces, volvemos al punto, ¿cómo es posible que escuchemos a un gobernador de un estado diciendo, es que la tolerancia tiene límites? No, señor, la ley se aplica y se aplica pareja. ¿Por qué usted permite en aras de una supuesta tolerancia que un grupo de subversivos afecte a toda una sociedad? Si se lo permitieron a beberaje hace un año. Por eso, entonces, estamos hablando de que hay una autoridad cómplice, que hay una autoridad que se presta a este tipo de situaciones.
aún sabiendo que los perjudicados somos los ciudadanos. Entonces, creo que caemos en este mismo entorno de los famosos taxistas de siempre. Utilizan sus posiciones, utilizan su poder para darle en la torre cuando quieren al gobierno y, por supuesto, como daño colateral a la sociedad. Entonces, estamos esperando una posición firme de un gobernador que hasta ahorita, no solamente hablamos de los taxistas, hablamos del sindicato del ayuntamiento, estuvieron hace poco los ambulantes también manifestándose, haciendo desmanes y medios, y entonces tal parece que el gobierno ahorita no se quiere meter con nadie porque estamos en tiempos preelectorales, y entonces está cuidando las formas, está hablando de tolerancia, ni después, por eso, o sea, pero menos ahora, y entonces ¿qué le estamos exigiendo al gobernador, al secretario, a Jackson Villasís? Oye, me aplica la ley y estos señores están violando la ley, tienen todo el derecho a manifestarse, pero están violentando a la ciudadanía y están violando la ley. Es muy clara, ningún medio de transporte colectivo como son los taxis puede utilizarse para ningún tipo de manifestación. Lo dice la nueva ley de transporte en el estado y se lo pasan por las narices y Jackson Villasís está esperando la orden de Fernando Ortega. Y la orden de Fernando Ortega no va a llegar porque el señor también se siente presionado y sabe que puede perder votos en un movimiento pero aparte la ley no se puede ordenar aplicar, la ley se aplica, nadie tiene que ordenar. Ese es el punto, que se aplique. Y entonces, ¿quién es el que tiene que velar porque se aplique la ley? ¿Y dónde están, por ejemplo, nuestros diputados para exigir esta situación? Ahí siguen cobrando sus quincenas y nosotros seguimos pisoteados por grupos, por situaciones de intereses particulares, de intereses personales que no tienen nada que ver con nosotros, porque no hay autoridad, al menos en este ámbito, no hay autoridad en el estado de Campeche, lamentablemente. Para mí es deprimente ver a un gobernador salir a hablar de tolerancia cuando se está violando la ley. Eso no se debe permitir. Pues con esta, son dos asuntos. Yo creo que son dos asuntos. ¿Cuál es el gran problema de gobernar? El gran problema de gobernar es saber buscar los equilibrios. Tú puedes resolver un problema de muchas formas. Una de esas formas, pues es reprimiendo. Otra de esas formas es negociando. Y puede haber otras cosas. Aplicando la ley, por ejemplo. Bueno, no, eso es aplicando la ley. Por eso, pero eso es muy relativo, porque aplicar la ley puede significar agarrar a la policía y agarrar a golpes a todo el mundo. No necesariamente. O sea, por eso, entonces definamos qué es aplicar la ley. Simple y sencillamente impedir. A mí me parece que hay que determinar formas y hay que determinar métodos. Es decir, los taxistas tienen derecho a manifestarse. Por supuesto. Como cualquier ciudadano. La Constitución lo avala. Como cualquier ciudadano. Por supuesto. Tienen derecho a escuchar su voz, sí, manifestarse. De acuerdo. ¿Cuál es el límite? El límite es sin que afectes a terceros. ¿Dónde terminan los derechos de ellos? Claro. Y empiezan los de nosotros. Así es. Bueno, si tapan una calle, si cierran una calle, si agreden personas, si agreden a un motociclista que está cumpliendo su trabajo. Ese tipo de cosas, ya, están agrediendo derechos de terceros. En ese momento, sí se debería de aplicar la ley, porque ya perdieron. Se pasaron del límite exacto, ya perdieron cualquier posibilidad de control, de mantener control, y ya convirtieron su protesta en una agresión a los ciudadanos. Que eso fue lo que hicieron los taxistas en esta ocasión. Eso es lo que hacen. Ok, ¿cuál fue la reacción de la autoridad? Eso es lo que hacen. Ahora, ¿por qué no reaccionó la autoridad? Pues por la simple y sencilla razón que tú lo has dicho con toda precisión. Agredir a los taxistas, aplicarles la ley cuando agreden ciudadanos, significa menos votos. Ajá. Entonces dicen, no hay agresiones. ¿Para qué les aplicamos la ley? ¿Para qué les mandamos a la policía? Se va a hacer un escándalo nacional, ¿sí? Para que no lo saque Televisa, les va a tener que dar otros milloncitos de pesos para que la nota no salga. Entonces, para ahorrarse esos milloncitos de pesos que no le quieren dar a los medios de comunicación, pues no los reprimen y los toleran. ¿Hay falta de autoridad o no, Bagdadi?
A mí me parece falta de autoridad. A mí me parece que no es falta de autoridad, ¿Y qué? simplemente la autoridad no quiere intervenir. Pues es que no hay autoridad. Es que sí, cuando la autoridad tiene que intervenir Sí y la no hay, interviene, no hay sí la autoridad. pero toma la decisión de no intervenir. Entonces no es hay autoridad. porque la autoridad solo existe cuando se ejerce. Por supuesto. No, Pero sí, por sí, supuesto. No, porque la autoridad está priorizando otros intereses. La autoridad no puede decidir, la autoridad tiene que hacer lo que la ley le señala. Aplicar la ley. Ahí sí, Nada más. el derecho No, público, espérame, no. ahí sí, ahora, perdón. No, pero espérate. O sea, no. Por eso, la ley le permite a la autoridad, ¿sí?, meter a la policía o no meterla. No. Hay una violación de la Claro, ley. hay y una entonces violación. tiene que intervenirla. Es obligación. Eso es lo Mira, menos que Pero no esperamos. con la represión. Nadie está hablando de necesariamente. represión, Mira, Bagdadi, no Nadie. te vayas Mira, a la... ¿Cómo se va a excusar la autoridad? Decir, si intervine. ¿Cómo no va a intervenir? Saqué una comisión de ellos, platiqué con ellos, negocié No, ya había con una ellos. violación. ¿Ya me protestan? No, ya había una violación, ya había un abuso, se pasaron el límite. Entonces, en ese momento, no esperar a la negociación y a sentarnos, sino que en ese momento tengo que aplicar la ley ¿Cómo? y hacerme ¿Qué es aplicar presente. la ley? Mira, Hoy, pronto, cuando aplicar menos la ley, manda- Alabama, los años 60, integración en las escuelas, el pueblo blanco de Alabama, en mayoría dice que no, y el presidente le ordena a la Guardia Nacional que escolten a los estudiantes, y aunque el gobernador McGovern se paró e intentó impedirlo, la ley se cumplió. Es lo que esperamos, Y no es Bagdadi. cuestión de mayoría, ahí sí, ese es el problema en este país. Sin sesgo, Ese es el sin... maldito problema. Eso Porque caemos en la sucede, impunidad que eso tanto podría estamos criticando. suceder en un lugar en donde no estén en este momento en pleno proceso electoral. Pero, Pero ver, ¿tú crees que un Bagdadi, gobierno, Para ¿tú aplicar crees que la- un gobierno para aplicar la ley va a no es- querer pagar el Si costo? justificamos Claro. siempre lo que quiere hacer el gobierno, estamos perdidos. Sí. por No, supuesto. yo no lo justifico. Yo no Tienes, lo justifico. tienes la obligación Yo estoy tú como buscando las político de razones señalar. de por qué se dio. Óyeme, siempre van a tener. claro. O sea, como y cuando las avalas tú, bloquearon todas las las carreteras avalas del tú, Estado para Bagdadi, que no esas llegaran razones de las Fernando amiguitas del Ortega, secretario de para no haber Gobernación. actuado. A ver, Como político, Bueno. las avalas. ¿yo qué haría? Ándale, Por ejemplo, tú gobernador. Yo si fuera gobernador, ¿qué haría? si yo fuera ¿Sí? presidente. Si yo veo una manifestación, primero intento platicar, intento dialogar, Hace intento 80 años disolverla que estoy intentando hablando, platicar con los intento ver taxistas. cuáles son las necesidades, intento ver si el problema tiene una solución. Bueno, eso es lo primero que tiene que hacer un gobernante. Porque lo más fácil para un ¿Hace cuánto gobernante tiempo es estamos hacer lo que está hablando? haciendo Felipe Calderón. Por Lo más eso. fácil para un gobernante es hacer lo que está haciendo Felipe Calderón. Hay un problema, el ejército, la Policía Federal, saquen, repriman, balaceen, maten, asesinen, no importa, esa es la autoridad. No, esa No no se es la está yendo sobre autoridad. manifestaciones Pero está fuera de la ley, públicas. además. Es que ese es el detalle. Claro, ¿verdad? cuidado, Ese ahí es el sí, detalle. sí. Ahí está fuera No, de la por ley. eso, Por cuando tú eso. usas la fuerza pública, ¿cuál es el límite entre que estés fuera o dentro de la ley? O sea, aguas. Es que Aguas óyeme, con Hay eso. protocolos Aguas. para uso de la fuerza. Aguas. Mira, te lo voy a poner todo así. está establecido. Te lo voy a poner así. En el Estado de Sí, México. que pero tenemos en la también, Secretaría. pero también un gobernante tiene la obligación, lo primero es negociar, hablar, discutir, escuchar. Bueno, Porque si ya eso no entonces- da resultado, ¿verdad? Si ya no da Por eso, resultado, si estamos se salió hablando de de- control, bueno, pues entonces vete a la fuerza pública. Pero el detalle es que esto ya se venía anunciando. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no intervino entonces en su momento para hablar con ellos? ¿Por qué dejó correr tanto el asunto Fernando Ortega? Esa es otra cosa. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, lo único que le quedaba era aplicar la ley, mandar a Jackson Villasís a atender este problema. Y tampoco lo hizo. Entonces, ni negocia, ni platica, ni atiende, y tampoco quiere aplicar la ley. Entonces, ¿qué fregados Bueno, estamos haciendo con un gobernador Viéndolo así? desde el punto de vista que tú lo ves, no hay argumento posible. Pues es que, dime cuál. El problema es que nosotros seguimos pagando los platos rotos de esa tibieza con la que se conduce un gobernador y no se vale, porque ahorita fueron los taxistas, a rato va a ser, no sé, cualquier grupo de lo que quieras. Entonces, no se También, vale. Sara, tenemos que entender una cosa. Estas cosas se dan porque las instituciones que son las demandas de la sociedad legalizadas por el responden, derecho, ajá. por el derecho, ya no funcionan para absorber las demandas ciudadanas. Tú misma, tras bambalinas, te has quejado de que los congresos no corresponden a la ciudadanía. Bueno,
Por eso es que se dan esas cosas en la calle. Simple y sencillamente es cuestión de orden, porque no podemos quedarnos en un círculo vicioso. Como no están funcionando las instituciones, pues permito que cualquiera haga sus desmanes. Entonces, ¿en qué país tan anárquico vamos a llegar a vivir? ¿Es la ley de la selva entonces? Pero te voy a hacer una pregunta, Sarita. No podemos justificar, exigimos. No estoy justificando, Por te eso, estoy diciendo por qué Margarita, ocurre lo que Yo ocurre. lo Te voy a- único que digo es que exijo una autoridad que realmente trabaje como Pero te voy a- autoridad, porque le estoy pagando para que reaccione y me proteja como ciudadana y proteja mis intereses ciudadanos. Simple y sencillamente, a mí no me interesa que si está cuidando sus votos, que si el señor no tuvo tiempo para atender a los taxistas antes, que si no el secretario de gobierno no se puso a vista. Porque además no no me es un problema del interesa. gobernador ese, por cierto. Por Pero eso, te voy a- pero el señor tiene que intervenir y dar la orden, porque si Jackson No, a ver, Villasís a ver. no tiene la autonomía para actuar cuando está viendo un problema de esta Es un naturaleza. problema del frente entonces, que ellos deben resolver internamente, no es del Sí, gobierno sí, ese pero problema. cuando Pero sale a la de calle de manera- esa Ah, bueno, manera, cuando sale a la calle, vaya, si de sí, esa no, manera ya sí, se vuelve es de el otro problema. tipo. porque Es el saben problema. que la presión funciona. Pero es que este tema y de los aplaca. taxistas nos lleva a no solo a visualizarlo como un tema aislado. No, o sea, no es un tema no lo aislado. podemos discutir como si fuera un tema aislado. El tema de los taxistas. No, a ver, ¿qué Estado queremos? Queremos un Estado, ¿sí?, que resuelva la protesta ciudadana mediante la aplicación de la ley, como ustedes le llaman, ¿sí?, usando la fuerza pública. ¿O queremos un Estado tolerante en donde los ciudadanos puedan tener el derecho de salir a la calle a protestar? Es que estás hablando de dos cosas No, distintas. hace rato hablaste de radicalismo, te fuiste al Por extremo. supuesto. No, queremos un Estado en donde no haga falta hacer eso Claro, para que se atiendan los problemas. porque La tolerancia si la- también Bueno, tiene su límite, ese ¿no? es un, Claro. ese es, bueno, Porque estás la hablando de un Estado manifestas- eficiente que no tenemos. Ese es el porque la problema. En ninguna parte del manifestación país. ciudadana, No tenemos un Estado eficiente. Bueno, entonces la protesta va a existir, ¿estás de Sí, acuerdo? sí. pero siempre y cuando la protesta ciudadana esté bien fundamentada, porque no cualquiera puede salir a decir, oye, me están afectando mis intereses, y entonces la autoridad va a correr a atenderla. No, aquí se violentaron derechos ciudadanos, se pasaron los límites, y entonces lo que estamos cuestionando es que no hubo la actuación de la autoridad que nosotros como ciudadanos esperamos y por la que pagamos. Entonces, eso es lo que estamos cuestionando, del grupo que sea, Bagdadi. Y no podemos encontrar justificante y no lo vamos a aceptar jamás. No nos vamos a resignar a eso, vamos. No, por eso, ¿Sí? pero sí hay que aclararlo bien. Es decir, una cosa es la protesta y otra cosa es la afectación a terceros. O sea, cuando esa No protesta- implica, no necesariamente es lo mismo. Así Ahí es. sí. No es lo mismo. Y Sí. lo que yo quiero, vaya, a clarificar es hasta dónde es el límite. Yo, ciudadano, el ciudadano de enfrente, el No ciudadano afecto a puede terceros. llegar, protestar, decir, No, es que puedes es que te voy a decir tener... una cosa, Sara, también el afecto a terceros es muy etéreo. ¿eh? Puedes- He visto gente que se ofende porque se besa una pareja enfrente. Estás afectando a terceros. Sí, es mi moral, Obviamente, se está pero- besando, Pero por aquí Dios, estamos ¿no? hablando de cuestiones que ya están en la ley. O sea, no estamos inventando, ser subjetivos o, a ver, esto sí o Está esto en la no. ley No, también, no faltas está a la moral. establecido, ¿sí? Pero las faltas a la Es moral subjetivo. sí es subjetivo. Entonces, hay cosas muy precisas y la ley del transporte en Campeche establece que no pueden utilizarse este tipo de unidades para ningún tipo de manifestación. Ahí está en la totalmente ley. de acuerdo Y y, entonces- se tiene que aplicar. sí, entonces- Eso no es tan, la ley no se puede Pues negociar. que hubieran llegado las grúas, les quitan los taxis y se los llevan. ¿Verdad? Eso Punto. es lo que hubiéramos, algo, no se Sin hizo llegar nada. a la violencia. De hecho, dejó es que causal corriera. de que se les revoque la concesión. O se Por les supuesto, revoca la está concesión. establecido Es causal. así. Ese Está tipo de revoca la cosas. concesión. Me parece ¿No? que eso sí es Entonces, correcto. está está todo escrito. Bajo vamos. ese punto sí, en realidad Sí, ahí yo estoy se de ha acuerdo. actuado con tibieza, pero esto no es nuevo y eso no lo No es justifica. Hubo un 5 de noviembre hace más de 10 años donde el frente detuvo a los minitaxis durante más de 7 horas. No se llegó la sangre al río y la autoridad nunca quiso intervenir. Sí, a mí me parece La que eso pregunta sí. cuál era, que si eran manejados a control remoto, Remoto, ¿no? ajá. Pues sí, Por intereses, supuesto hay que sí intereses. están Claro, manejados hay a intereses, control eso sí, remoto, hay ¿no? intereses. Eso no es Supuesto. nada No más es una, nuevo, claro, no es nuevo. y una decisión de Una que... puesta en vamos a- Pero les una mueven puesta en también. escena entonces. Una Pero puesta- les mueven también una sus puesta en escena. intereses. Una puesta en escena. Bueno, de acuerdo a lo que dice el Gubernamental. parece que sí, ¿no? Por lo Una que- puesta en escena de José Luis Arjona Jiménez.
que un sabe asunto de utilizar manipulación, el creo. escenario y Tolerado. que sabe utilizar las condiciones que se le presentan. Así Un es. beberaje Sí. tan vilipendiado, Porque saben que ¿no? él es el que movió Hombre. a los taxistas. Claro. Los taxistas no se Siempre mueven si no está le un mueven sus líder. intereses. Claro. también. Oh. Pero además es lógico que también hay las condiciones para que exista eso dentro del frente, por el mismo caos que se ha establecido. Claro, pero si el No, señor... Tolerado e incentivado por... El señor intereses fue una manera de presionar. Eso es muy claro. Se los digo porque revisando un poco la historia y conociéndolo, ¿no? Fue una manera de presionar hasta ver hasta dónde aguantaba el hilo, hasta dónde se reventaba por los intereses personales de él con respecto a su hijo, ¿no? Pues Y le viene bien la bandera ¡Claro! de debate para pues, sus propios intereses. el debate Claro, hay está, condiciones. el debate está todo lo que da, sabrosísimo, pero el tiempo en televisión es oro y ya se nos terminó. Pues que te den 2 horas. Ah, no, protesta. Falta un tema todavía. Amigos, efectivamente se nos queda un tema en el tintero. Sin embargo, trataremos de desarrollarlo en próximos programas. Les agradecemos mucho su atención. Les esperamos a la misma hora y por ese mismo canal la próxima semana. Y como siempre, el mejor análisis lo tiene usted. Muchas gracias y muy buenas noches.